Ok, vamos a hacer defecto del tubo neural, ¿ya? Defectos del tubo neural. Es una clase corta, felizmente. ¿Qué es un defecto del tubo neural? Es un grupo de malformaciones causadas por la falla del cierre del tubo neural. Van a afectar estructuras como el sistema musculoesquelético, que da protección al sistema nervioso central, las meninges, las vértebras, el cráneo, los músculos y la piel, ¿no? Esta malformación, esta A, tiene manifestaciones clínicas muy diversas, desde cosas como la espina bífida oculta, que no tiene muchos síntomas, hasta una anencefalia, ¿no? Que es la forma más severa. Van a ocurrir durante la embriogénesis temprana. La mayor parte son causados por cierre anormal de los pliegues neurales entre la tercera y cuarta semana de desarrollo. Miren, o sea, cuando la mujer recién se está enterando de que está embarazada, ahí ya tiene la anomalía del tubo neural, ¿no? Va a ser de origen multifactorial, es poligenético, su diagnóstico se hace en la etapa, debe hacerse el diagnóstico en la etapa intrauterina, ¿no? Para prevenir las lesiones mayores en esta patología. La prevalencia varía entre diferentes regiones. Acá es el fetito, que hay que hacer el diagnóstico. En el cuarto mes de gestación hacemos una ecografía morfológica y ahí deben diagnosticar la anomalía, ¿no? Se debe diagnosticar. Entonces, esta es nuestra imagen que ya les mostré en neurodesarrollo y era entre la tercera y cuarta semana de vida fetal, en la cual el tubo se formaba, ¿no? El tubo, la cresta neural, se cerraba y hacían el tubo neural, ¿no? Y en este cierre del tubo neural es que viene la anomalía, ¿no? Es bien precoz, ¿no? Y decíamos que si el neurosporo rostral no se cerraba, teníamos el encefalocele, y decíamos que si el neurosporo caudal no se cerraba, teníamos la espina bífida, ¿no es cierto? ¿Recuerdan de esa clase? Entonces, en todo nuestro neurodesarrollo, la anomalía se va a producir acá en la neurulación. Mira, la neurulación. Porque la gastrulación era el nacimiento del sistema nervioso, ¿no? Y la neurulación ahí nomás, ¿no? Y llegando al mes, ahí se va a producir la anomalía del tubo neural, ¿no? Al inicio. Entonces, la clasificación va a depender de que si es abierto o si es cerrado, ¿no? Un defecto abierto o un defecto cerrado. ¿A qué nivel se presenta? ¿A nivel de cerebro o a nivel de médula espinal? ¿No? En cerebro tenemos la anencefalia y en médula toda la espina bífida, ¿no? Eso va a ser por la localización. Entonces vamos a empezar por la patología más leve, ¿no? Que es la espina bífida oculta. De todo el espectro es la más leve, es la falta de fusión del arco de una o más vértebras. Entonces es el hueso que no se cierra, ¿no? Está cubierto por piel, por lo general no comprende el tejido nervioso, ¿no? Es más frecuente en la región lumbar y sacra, pero también puede haber a nivel dorsal, ¿no? Es más frecuente nomás en la lumbar y sacra. Se encuentra en un 5 a 10% de la población normal. O sea que de repente, cualquiera de nosotros, un día nos hacen una resonancia y nos dicen, hoy habías tenido una espina bífida oculta, ¿no? Y no nos hemos enterado. Entonces, sí es frecuente, ¿no? Estas malformaciones, a todas estas malformaciones también se le llama como disrafismo espinal oculto. Y se puede asociar a quistes dermoides, a epidermoides, a quistes entéricos, intraespinales, lipomas lumbosacros, puede haber también diastomelia, el síndrome de médula anclada, etc. Y como creo que en la práctica es que les hago ver estos mechoncitos, cuando ustedes ven estos mechoncitos a este nivel, ustedes deben de descartar espina bífida, ¿no? Y cuando se descarta espina bífida en la etapa neonatal es muy fácil.
le hacen una ecografía y se acabó el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Es o no es? Si es, avanzaremos con otros exámenes, pero si no es, ahí terminó el diagnóstico, ¿no? Entonces, esa es la espina bífida oculta. Y después viene la espina bífida quística, ¿no? Que es la salida de la médula espinal o las meninges o ambas por el defecto, ¿no? La mayoría es lumbosacra, este es lumbosacro, ¿no? Pero también puede haber a nivel dorsal, ¿no? Entonces tenemos el meningocele, cuando el saco contiene solo meninges, dura madre y aracnoides y líquidos cefaloraquídeos, no va a haber un cuadro muy severo, ¿no? El cuadro va a ser leve, porque no hay compromiso de tejidos nerviosos, ¿no? Y acá les he puesto, para que lo diferencien, ¿no? Acá está el meningocele, entonces el arco óseo no está completo, la médula espinal está en su sitio, y lo que sí protruye son las meninges, ¿no? Con líquidos cefaloraquídeos. Se llama meningocele. Lo que es meningomielocele, el defecto es el mismo, pero protruye el tejido, ¿no? La médula en este caso, ¿no es cierto? Protruye el tejido nervioso, la meninges, etcétera, y se llama meningomielocele. Entonces, esto produce alteraciones motoras, incluso mentales, ¿no? Que requieren tratamiento durante toda la vida, incluso podría haber hidrocefalia, ¿no? Este es un cuadro más severo, ¿no? Puede ocurrir hidrocefalia por problemas mecánicos, ¿no? Es la malformación de Arnold-Chiari, en la cual esta médula está hacia abajo, jala, tira hacia abajo, entonces no hay una buena circulación del líquido cefaloraquídeo, y ese líquido cefaloraquídeo va quedándose y va produciendo hidrocefalia, ¿no? Esa es la anomalía de Arnold-Chiari. Ahí está el niño con su hidrocefalia, ¿no? Entonces, hay otros defectos neurales mucho más severos, más graves, ¿no? En la cual los pliegues neurales no solo no se fusionan, sino que tampoco se diferencian ni se imaginan, y tampoco se separan del ectodermo. Entonces, hay una anomalía que se llama mielosquisis o raquisquisis, que es una forma de espina bífida muy grave, que se produce antes de los 28 días. Los pliegues neurales no se elevan, generalmente es mortal, pero cuando no es mortal, sobreviven solo algunos con problemas muy graves, ¿no? Muy graves y fallecen en el primer año, ¿no? Acá más o menos he tratado de hacer el gráfico, he conseguido un gráfico en el cual está todo abierto, ¿no? Todo abierto. Entonces, esa es la mielosquisis, la mayoría. Y después tenemos la cranioraquisquisis o anencefalia, ¿no? Hay una cranioraquisquisis total también, es la falta de cierre del tubo neural total, ¿no? El fenómeno es compatible con la vida. Y la anencefalia, que es un defecto que afecta solo la porción craneal del tubo neural, y el encéfalo va a estar representado solo con una masa, ¿no? Una masa pequeña a nivel en la cabeza, ¿no? ¿Cómo este niño, no va a controlar la deglución, va a producirse hidramios, ¿no? En las madres vamos a ver en la gestación hidramios, ¿no? Estos niños, generalmente hay abortos, ¿no? En la vida intrauterina hay muertes intrauterinas, pero los que llegan al término pueden incluso nacer y pueden estar horas o días después del parto, ¿no? En este caso solamente se les da su manejo solamente lo mínimo posible, ¿no? Entonces, hay dos tipos de anencefalias: la merocrania, que es un defecto pequeño en la cámara craneal cubierto por un área cerebrovasculoso, y la holocrania, donde el cerebro está totalmente ausente. Sería holocranio y sería la merocrania, ¿no? Igual su pronóstico de los dos es igual, lo mismo. Otra anomalía así también severa es la iniencefalia. Qué nombres tan complejos, ¿no?
Entonces, esto es cuando falta la diferenciación y el cierre del tubo neural en la región occipital y espinal alta, y se llama ilion-quisis, ¿no? Es otro tipo grave defecto de tubo neural, en la cual la cabeza está pegada hacia la espalda, ¿no? Y acá les he puesto la radiografía. Está pegada a la espalda, se asocia a otras malformaciones cardiovasculares, malformaciones intestinales. Ellos también viven pocas horas, ¿no? Al nacer, pocas horas. Y hay otros defectos que son defectos de la osificación craneal. Estas malformaciones se van a producir por defectos en la osificación del hueso, ¿no? Y la que resulta más comprometida es el hueso occipital. Entonces, acá vamos a tener, igual que en espina bífida, solo meningocele, ¿no? Solo salen las meninges por la falla ósea, o la meningoencefalocele, ¿no? En la cual sale también tejido cerebral, ¿no? De acuerdo a si es un meningoencefalocele, va a haber mayor complicación, ¿no? Se va a asociar a mayor alteración en el niño. Entonces, como decíamos, la occipital se la lleva de encuentro a todas, ¿no? 75-80%, miren, de encefalocele occipital, pero puede ser frontal, puede ser nasoesmoidal, puede ser parietal y puede ser occipital, ¿no? Ahí están todas las imágenes. Las manifestaciones clínicas van a ser variadas, ¿no? Puede haber microcefalia, puede haber alteraciones visuales, puede haber epilepsia, mínima una anomalía, retraso mental, manifestaciones nasales o auditivas, deformaciones faciales, meningitis si es abierto, va a haber meningitis recurrente, ¿no? Dificultades para respirar de los pares craneales, espasticidad, etc. ¿No? Es muy variada la clínica. ¿Cuáles son las causas de un defecto de tubo neural? Eh, hay varias causas, ¿no? Las causas genéticas han encontrado un mayor número de fetos femeninos afectados en relación con los fetos masculinos. Acá le ganamos las mujeres, ¿no? En defecto de tubo neural. Hay un mayor riesgo de recurrencia en linajes maternos. Hay mayor proporción en los padres con consanguinidad. Hay un riesgo de recurrencia después de un hijo afectado. O sea, si yo tengo un hijo afectado, el siguiente me va a venir con una mayor frecuencia de 4 a 8%, y si tengo dos hijos afectados, en un 10%. Entonces va aumentando. Cuanto más hijos afectados tengo, va aumentando la incidencia, ¿no? Además de varios síndromes que cursan, o sea, hay síndromes que cursan con defecto de tubo neural y que se asocian a otros síndromes, ¿no? Como por ejemplo trisomía 13 o trisomía 18. Entonces, esas son las causas genéticas, ¿no? Eso le viene a base que ahí es genético también, ¿no? También hay causas medioambientales, ¿no? En medioambientales tenemos las infecciones intrauterinas, la edad materna, en las mujeres muy jóvenes, menos de 18, o las mujeres muy añosas, ¿no? Hay también, han relacionado con las temperaturas muy altas, ¿no? Justo en el momento en que se está formando el tubo neural, ¿no? Y la madre ni siquiera está enterada de que está embarazada, ¿no? En las madres con diabetes dependientes a insulina, en las mujeres que usan ácido retinoico, insulina, que tengan hiperglicemia, hipertermia, hipotermia, concentraciones elevadas de vitamina A, ¿no? Hay varios factores que están relacionados con este defecto. Mujeres que reciben anticonvulsivantes, como el ácido valproico, ¿no? Entonces, la verdad que con el ácido valproico, los pediatras o los neurólogos, los neuropediatras y los neurólogos tratamos de que una mujer en edad fértil no reciba ácido valproico, ¿no? Darle todas las otras alternativas, pero no ácido valproico. Y cuando sí, por ejemplo, en una epilepsia neocrónica juvenil que no cede con otros fármacos y solo cede con ácido valproico,
hablamos bien con la niña, desde adolescente hablamos, ¿no? Y le decimos, mira, tienes la posibilidad de tener esta malformación en tu niño, entonces cuando tú pienses gestar, avisa para cambiarte el medicamento, ¿no? Por eso es que no usamos mucho valproato en gente, en mujeres que están en edad fértil, ¿no? Es mejor no usarlo, porque sí da esos efectos, ¿no? Y en los nutricionales tenemos el ácido fólico, ¿no? Se ha visto que mejorando la dieta se ha disminuido estos efectos, ¿no? Entonces, dice el ácido fólico y este defecto. Se estima que la prevalencia de las formas más comunes del defecto anencefalia espina bífida es de 300.000 casos al año en el mundo. Las prevalencias varían entre países. Se evidencia que desde hace 2 décadas un declive de la frecuencia de estos defectos, principalmente en los países desarrollados. Uno, que se relaciona con la disminución del defecto, o también que se relaciona con la interrupción del defecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los países, hay países desarrollados que tienen su legislación que dicen si hay un feto con anencefalia, se suspende el embarazo, ¿no? En nuestro país no hay eso, ¿no? Si tiene una mujer, un feto con anencefalia, tú sabes que no tiene sobrevida, lo tiene que pasar los 9 meses esperando a que nazca ese niño porque no puede interrumpir el embarazo, ¿no? En los países desarrollados no interrumpen el embarazo y también es que ha disminuido esta malformación, ¿no? Y principalmente ha disminuido porque se ha aumentado el consumo de ácido fólico en las gestantes, ¿no? Incluso hay países que han reforzado, por ejemplo, las harinas con ácido fólico para que toda la población tenga buena cantidad de ácido fólico, ¿no? Y ha bajado ese defecto en esos países. Entonces, el origen de la malformación depende de mecanismos celulares que integran el ácido fólico en el desarrollo embrionario. O sea, el ácido fólico tiene un rol en el desarrollo embrionario, ¿no? Regula la diferenciación celular y la división celular. Estos eventos requieren un control preciso de la mitosis y de la reparación del ADN, y una baja de niveles de ácido fólico y una baja en la disponibilidad del nutriente va a hacer un déficit en la reparación y la síntesis de ADN, va a disminuir el índice mitótico y va a haber una alteración en la gastrulación y la neurulación, ¿no? Y el problema era en la neurulación, ¿no es cierto? Entonces sí está demostrado que una deficiencia del ácido fólico va a dar consecuencias de eventos escalonados, ¿no? Que va a haber una reparación defectuosa del ADN en el periodo crítico de neurulación, ¿no? Todo esto vamos a interrumpir si nosotros le damos el ácido fólico en el momento adecuado también, ¿no? Entonces, para ayudar a prevenir estos efectos, hay que darle el ácido fólico incluso 3 meses antes del embarazo. 3 meses, o sea, cuando nosotros programamos un embarazo como mujeres, ya debemos saber que debemos estar consumiendo ácido fólico adecuadamente para gestar y durante todo el embarazo también seguir consumiendo el ácido fólico. Miren, entonces qué importante es programar un embarazo, ¿no? Programar un embarazo y darle la dieta, el ácido fólico necesario. Hay fármacos que reducen la utilización de folato. Uno de ellos es el etanol, el alcohol, ¿no? Por eso se prohíbe también el alcohol en embarazadas, ¿no es cierto? La fenitoína, miren, otro anticonvulsivante. El fenobarbital, otro anticonvulsivante. El metotrexato, la piremetamina, el trimetoprim. Antiguamente usábamos un montón de antibióticos que era trimetoprim y sulfametazol. Entonces, las mujeres usaban y de repente estaban embarazadas y no se daban cuenta, ¿no? Y reduce la utilización de folato. La aspirina, miren, ¿ah? Entonces,
hay que tener cuidado también con la medicación que damos a las gestantes o a las que se quieren embarazar, ¿no? Entonces, el diagnóstico de esta patología debe ser prenatal, dijimos, ¿no? Hay que hacer una medición en sangre de hormona alfa-fetoproteína, ¿no? Eh, el ultrasonido debe evidenciar el problema porque son defectos mayores, ¿no es cierto? Son defectos mayores y también pues, se puede hacer una amniocentesis para el estudio de los cromosomas, ¿no? El estudio cromosómico. Entonces debe ser prenatal el diagnóstico. Y las imágenes, ya cuando el niño nace, ultrasonografía sería el diagnóstico prenatal, pero cuando ya nace el bebé hay que hacerle las radiografías, hay que hacerle la radiografía de columna, de caderitas, de tórax, la tomografía, la resonancia magnética, todos los estudios que tienen que pasar estos niños, ¿no? Es complicado realmente. Este es el diagnóstico prenatal con ultrasonido. Mira, en el primer trimestre casi el 50% hago el diagnóstico, en el segundo trimestre casi el 100%, ¿no? Entonces me queda con cosas pequeñas, un porcentaje muy pequeño, y también hay que buscar malformaciones asociadas, ¿no? Y estos niños no deben nacer con vía vaginal, ¿no es cierto? Le hago el diagnóstico, estos nacen por cesárea, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Este es un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Está el neurólogo pediatra, está el urólogo, el ortopedista, el fisioterapia, el neurocirujano, el genetista, etc. Es un equipo que lo ayuda, ¿no? El trabajador social, mire, todos en equipo. Esto va a depender del daño que tenga, ¿no? De qué afectación tiene, de qué daño tiene, cuál es la pérdida de la función. Esto en la atención inmediata, en la espina bífida cerrada, generalmente no requiere un cuidado especial. El niño puede salir con la mamá y ya por neurocirugía le programan la cirugía si es necesaria hacer, ¿no? Pero si está abierta la espina bífida, sí el niño se queda en UCI, se le coloca en una incubadora, en posición prono, hay que curarle la heridita, hay que tomarle cultivos si está roto, pues esta espina bífida está abierta, darle su tratamiento antimicrobiano, sus líquidos, su electrolito, lo ve el neurocirujano y lo programa para cirugía, ¿no? Entonces, ese no se va de alta, ese se queda, ¿no? Entonces, mire, hacen el tratamiento quirúrgico en las 2 a 3 días siguientes del nacimiento, ¿no? ¿Cómo se previene? Entonces, prevención primaria destinada a evitar esta patología, ¿no? Entonces, si yo tengo una madre que ha tenido un niño con este problema, explicarle bien a la madre y decirle que podría tener otro niño igual, y si se quiere embarazar tiene que avisar 3 meses antes para darle su tratamiento, ¿no? Una prevención secundaria cuando ya se detecta y se le da su atención precoz, ya la prevención terciaria, cuando hay que adaptarlo al individuo que tiene deficiencia a un ambiente que en realidad no está preparado para ello, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es prevención primaria, ¿no? La prevención primaria está en nuestras manos y miren, con el uso del ácido fólico podría bajar hasta el 70% de estas anomalías. Entonces es importante, ¿no? Es importante. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay muchas complicaciones de espina bífida, ¿no? Hay problemas físicos menores hasta incapacidad física y mental grave, ¿no? Va a depender de qué tamaño tiene la malformación, dónde se ubica, si es dorsal, si es cervical, dónde se ubica, si hay compromiso de tejido nervioso o no, ¿no? Todo eso va a depender. Si hay una complicación de hidrocefalia, ¿no? Hemos visto que puede haber la complicación de hidrocefalia. Hay que hacer un seguimiento a un niño operado de espina bífida, de la aparición de la anomalía de Arnold-Chiari y de ponerle la derivación cuando sea necesario.
¿no? En el momento adecuado, en el momento preciso. Otra complicación es la médula anclada, ¿no? La médula anclada va a ser un engrosamiento intradural del filium, o sea, de la parte final de la médula, ¿no? Que se va a adherir a la parte ósea. Esto representa entre el 13 a 26% de los casos con meningomielocele de tipo lipomatoso. Los síntomas son inespecíficos, pero lo que va a aparecer son alteraciones motoras o sensitivas. O sea, un niño con espina bífida que está yendo muy bien y ustedes, de repente, viene la mamá con la queja de que, mire, ya arrastra el pie, no sé qué ha pasado, no estaba así, y tiene una sensación de parestesias en alguna zona de los miembros inferiores, que está aumentando, que tiene problemas urológicos o anorrectales, ¿no? O dolor que se exacerba, etcétera, entonces hay que pensar en una médula anclada, ¿no? El diagnóstico es por resonancia magnética, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico y hay que corregirlo porque si uno no lo corrige, esa médula va a seguir sufriendo y va a lesionarse, ¿no? Entonces, hay otras complicaciones también, como la siringomelia, la hidromelia, la diastematomelia, dolor neuropático, eso sí hemos visto con frecuencia, las convulsiones, la estenosis de canal lumbar, alteraciones cognitivas también, ¿no? Estos muchachitos, si uno los maneja bien, a tiempo, podrían ir, no tienen mucho compromiso cognitivo, entonces ustedes lo podrían ver en el colegio con su sillita de ruedas, eh, y seguir la educación, ¿no? Su educación. Entonces, yo creo que esta es la última en el pronóstico. Cuando las anomalías son severas, como anencefalia, etcétera, nacen y viven unos cuantos días, ¿no? Entonces, en los casos graves no hay nada que hacer, en los casos menos graves hay que hacer el diagnóstico oportuno, el tratamiento agresivo, y miren, 70% tienen inteligencia normal, entonces un apoyo de un equipo interdisciplinario, ¿no? Bueno, yo creo que eso es todo. Entonces, han sido 2 clases. Bueno, yo les decía que la segunda era más cortita. Y bueno, hemos acabado la hora, ¿no? Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta?